Recording in progress. Muy buena tarde a todos, estimados amigos. Les saluda su amigo Alejandro Cuellar. Para mí es un gusto pues estar aquí el día de hoy con ustedes. Tengo el agrado de presentarles al doctor, al doctor Obdulio Reyes Aldana. Es una persona pues con un grado académico muy, tuve el gusto de trabajar con él en la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social. Es una persona muy preparada también en el ámbito laboral y penal, entre otros. Eh, pues le dejo el uso de la palabra al doctor. Eh, Doctor Mario Julio Reyes Aldana, es un gusto que esté aquí hoy con nosotros, con la familia IDEA, compartiendo pues sus conocimientos y enriqueciendo más a la academia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Para mí, pues, es especial para poder compartir un poco de conocimientos. Eh, es algo especial porque realmente cuando uno ve reflejada esa circunstancia por medio de la cual las personas o los estudiantes o el profesional se quiere preparar más, es algo esencial porque cuando nosotros vemos que las universidades hoy en día, pues definitivamente solo dan los cursos que son lo esencial para ganar y los semestres. Estos cursos pues nos llevan a prepararnos un poquito más en cuanto a lo que es una rama del derecho. Inclusive yo les hablaba y les decía a mis alumnos de maestría, les digo, miren, ustedes que están en maestría de procesal penal, es prepararse porque cuando el abogado se presenta a una audiencia, se conoce cuando está preparado, cuando conoce la rama en la cual se está desenvolviendo. Y es bonito escuchar a aquel profesional cuando definitivamente hace alocución de algunos argumentos o de argumentos especiales sobre esa rama. Muy particular me ha tocado ver lo que es el ramo del derecho penal y derecho laboral, dos ramas que gracias a Dios pues me ha tocado especializarme y y las tengo que muy bien he dado sobre el derecho laboral y el derecho penal. Por ejemplo, pues soy catedrático de la Universidad Carlos de Guatemala en maestría y también soy catedrático de la Universidad Mariano Galvez. Aparte de eso, pues soy eh, docente de la Escuela de Estudios Jurídicos. Soy examinador también de lo que es la administración del Ministerio Público. Es decir, eso me conlleva a situaciones de una preparación diferente en cuanto a cada una de las temáticas. Esta tarde voy a tener el gusto de compartir con ustedes este tema tan especial como son las garantías constitucionales en el proceso penal guatemalteco. Escuchamos muchas veces sobre lo que es esta garantía constitucional. A veces nos desenfocamos y consideramos de que no vemos la relación de la constitución o el derecho constitucional con las demás ramas del derecho, que si bien el principio de legalidad conlleva esas circunstancias, también es que nosotros tenemos que enfocarnos por qué la constitución siempre la tenemos en un lugar privilegiado, es decir, por qué se habla de supremacía constitucional.
Los molesto con la siguiente diapositiva, por favor. Disculpe, alguien que me apoye para poder continuar con las diapositivas. Gracias, muy amable. Bien, entonces cuando nosotros estamos hablando sobre lo que es la supremacía constitucional, estamos hablando sobre 3 artículos que son bien importantes dentro de este ordenamiento legal. Y es el artículo 44, el 175 y el 204. Vean que aquí se puede establecer por qué la Constitución conlleva siempre ese alto rango dentro de las leyes ordinarias y dentro de también de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es superior la Constitución de la República. Y es que veamos lo que nos dice el artículo 44, que habla sobre la persona humana. Es decir, estamos hablando sobre lo que son los derechos de la persona como tal, porque recordemos que los derechos humanos son aquellos que de una u otra manera, desde que nosotros nacemos, los tenemos, los concebimos, y desde ese momento el Estado nos está protegiendo hasta el momento en que nosotros dejamos de existir. Entonces, por esa razón es que conlleva una forma generalizada lo que es este artículo 44. Y el artículo 175 dice que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque la Constitución está reflejada en todos sus aspectos de legalidad, del principio de legalidad, y que conlleva que son derechos superiores a los que estamos nosotros en un estado que podemos tener para poder desenvolvernos como tal. Y el artículo 204 dice que los tribunales y sus resoluciones deben observar la prevalencia de la Constitución. Pero vean aquí que es algo bien importante esta supremacía constitucional, porque ustedes pudieron escuchar recientemente un problema, un conflicto que se dio con lo que era el artículo 27 de León de Viena, que en el cual pues se ventilaba la situación que se había levantado la reserva de ese artículo, y eso pues la misma Corte de Constitucionalidad, al hacer la fundamentación y para otorgar ese amparo provisional y decir que no se procedía a levantar esa reserva, es porque al realizar ese levantamiento violentaba estos artículos, el 44, el 175 y el 204, por ser la Constitución una, un, eh, un instrumento superior, y por eso es de que no se podía contravenir cualquier convenio o tratado y hacer que fuera superior a la Constitución. De esa cuenta no es en cuanto a las circunstancias muchas veces de que se tome de que es un capricho o porque realmente no se quiera ventilar sobre lo que son los procedimientos en Guatemala. Pero sí es importante que nosotros sepamos que en el derecho tenemos que leer la Constitución, analizar la Constitución, porque esa supremacía es básica. Y es por eso que ahí nacen todas las garantías que a nosotros nos rigen en el estado de Guatemala. Es decir, que cuando nosotros no podemos conocer nuestra propia Constitución, muchas veces leemos lo básico, pero no nos adentramos a lo que son los artículos fundamentales de la Constitución. Y es que estos artículos, el 44 y el 175 con el 204, automáticamente nos están diciendo que la Constitución tiene una supremacía sobre cualquier ley ordinaria y sobre cualquier tratado. Es decir, cualquier tratado que pueda aplicarse en Guatemala deberá llenar todo aquello que no la contradiga, que no vaya en contra de los principios de que la Constitución de Guatemala está basada. Por esa razón es de que en el momento en que se hace ese levantamiento debió prevalecer
estas circunstancias de estos artículos que fundamentan la supremacía. Pero, ¿por qué hablamos sobre esta supremacía constitucional sobre lo que es para el proceso penal guatemalteco? Porque es lo que a nosotros nos va a dar, ¿qué cosa? Nos va a dar la fundamentación de lo cual nosotros tenemos que tomar en consideración para que se puedan tomar en cuenta todos los derechos que a nosotros nos rigen, ya sea penales, civiles, administrativos, laborales, mercantiles, etcétera. Pero por eso es de que cuando se emite una ley en el Congreso de la República, siempre tiene que ver que no vaya a colisionar con los principios fundamentales de la Constitución. Veamos la siguiente presentación, por favor, la siguiente. Gracias. ¿Qué quiere decir? Que los principios de funcionalidad, este principio de funcionalidad va estrechamente con la supremacía constitucional, que está previsto los mecanismos que garantizan su efectividad ante los órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios, que la supremacía de la Constitución me está hablando que yo puedo acceder a una justicia pronta y cumplida porque hace efectivo que los órganos jurisdiccionales como tal, pues definitivamente se puedan tomar en consideración y que de esa cuenta nosotros podamos observar que la Constitución está garantizando todo aquel derecho, no solo penal, sino que también índole laboral, civil, en fin, tantas ramas del derecho que de esta cuenta es que nosotros estamos garantizados a tener que una efectiva, eh, un efectivo acceso a la justicia penal. Enfocarnos que están reconocidos en las leyes ordinarias, es decir, que la Constitución, si bien es cierto, es el ordenamiento legal superior, pero también está basada sobre normas sobre las cuales descansan estos principios. Y cuando hablamos sobre leyes ordinarias, nos estamos refiriendo en este caso al Código Penal y al Código Procesal Penal. Es decir, allí se enmarca entonces todo aquello que una persona cuando ha cometido una acción delictiva, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a aplicar todo el ordenamiento penal. Porque recordemos que hay algo que es bien básico para nosotros, y es que cuando nosotros no estudiamos, óigase bien, no estudiamos lo que es nuestra teoría jurídica, nuestra teoría del delito y nuestra teoría del caso, miren, estamos nosotros realizando situaciones que en determinado momento nos pueden afectar al momento de que nosotros acudamos a los órganos jurisdiccionales. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos sobre una teoría jurídica, estamos hablando sobre la fundamentación legal que el abogado debe hacer al momento de exponer un caso, o bien el fiscal cuando eh, presenta un caso deberá indicar cuál es el fundamento legal para lo cual se está deteniendo o se tiene a una persona en prisión preventiva o se le ha ligado a proceso penal. El juzgador también debe conocer esta teoría jurídica. Si no la conocen, señores, de verdad, no es solo de venir y nombrar el artículo 3, el 4, el 5. No, es que no es. Es que realmente lo que nosotros tenemos que tomar en consideración es que cada artículo tiene una fundamentación. Y recuérdense que cada artículo tiene supuestos y cada supuesto va ligado a cada una de las circunstancias por las cuales una persona que ha sido ligada a proceso penal debe de enfocarse ese ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de una teoría del delito, estamos hablando sobre los elementos básicos. Y vea, cuando un juez no conoce la teoría del delito, un fiscal o un defensor, que muchas veces, no, pero si yo para qué quiero conocer la teoría del delito, suficiente es con que yo diga que él no es culpable o no es responsable de aquella acción delictiva
y suficiente. No, es que recordemos que dentro de la teoría del delito estamos conociendo nosotros los elementos básicos. Estamos viendo la conducta de una persona en la cual ella está siendo sindicada de esa acción delictiva. Y recuérdense que acá lo que se debe juzgar muchas veces es la acción. No tenemos que ver el supuesto de la norma, es decir, la tipificación de la norma. Es cierto, por ejemplo, hay normas que están tipificadas sobre ciertos aspectos, pero cuando nosotros no conocemos enfáticamente lo que es esa conducta sobre la acción delictiva, muchas veces hay confusiones y es donde se dan todos aquellos problemas. Por ejemplo, hemos visto el caso Maluf que va y viene, pero señores, es que aquí el juzgador debe de conocer la teoría del delito. Si no la conoce, que me disculpen, pero realmente están equivocados, porque la conducta es algo importante de lo que se debe basar. Pero veamos lo que sigue con nuestra siguiente presentación. Acá tenemos lo que es la delimitación conceptual. Y es que dice de que cuando hablamos sobre esta delimitación, estamos hablando sobre el derecho procesal penal, que es el sismógrafo de la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque recuérdense que esto va siendo como un semáforo que de alguna manera nos va indicando los altos, los bajos de los procedimientos que se van dando dentro de nuestro ordenamiento legal. Y era lo que yo les decía, es que sencillamente el juzgador, que es el que lleva la batuta del procedimiento penal, es el que nos va a dar toda la guía de cómo debe concebirse ese proceso. Recuérdense que se ha tomado que los derechos frecuentemente en los textos que se observan, se puede decir que son derechos fundamentales, se puede decir que son derechos fundamentales procesales, derechos humanos, principios procesales, libertades públicas, garantías institucionales, etcétera. Sin embargo, hay que tomar en consideración que cuando nosotros hablamos sobre garantías procesales penales en constitucionalizadas, lo que dice Ore Guardia, dice que son derechos, son las facultades que asisten al individuo para exigir el respeto o cumplimiento de todo cuando se establece y se reconoce a su favor en el ordenamiento jurídico vigente. ¿Por qué razón? Porque recordemos que al final de la jornada, ¿qué es lo que pasa con el proceso penal? Es cuando automáticamente una persona que ha sido detenida, que ha sido sindicada de una acción delictiva, pues tenemos que ver si realmente esta conducta por la cual está en prisión preventiva se le ha dictado auto de procesamiento, pues definitivamente esta persona puede ser culpable, otro elemento del delito, si hay responsabilidad del delito y por esa circunstancia, pues puede haber una punibilidad, es decir, una pena dentro de esa acción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que aquella antijuricidad que ha cometido esa persona, pues definitivamente está contrariando una norma legal. Pero es cierto, toda persona que ha contrariado una norma legal penal también tiene el derecho a qué? A que se le siga un procedimiento justo. ¿Y por qué decimos un procedimiento justo? Porque recordemos que toda persona, lo vamos a ver más adelante, es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos observar o como una delimitación conceptual? Y es que tenemos que ver que todos aquellos derechos que le asisten a la persona no los podemos violentar. Muchas veces han dicho, es que mire, ¿cómo es posible que los derechos humanos protejan tanto a una persona que ha cometido un delito? Pero vean algo que es importante. El problema que se da es que cuando una persona es detenida, ¿qué sucede? Pues sucede de que esta persona ya tiene un estigma automáticamente. ¿Por qué? Porque violó, porque mató, porque secuestró, porque si máxime si es un funcionario público, porque la palabra muy vulgar, porque robó, la famosa corrupción, que es una palabra muy célebre hoy en Guatemala, pero decir
corrupto a alguien, ¿será que es una cuestión de decirla solo por decirla? No, señores, es que todo en el derecho se debe de probar. Es decir, entendemos a personas que no son abogados, que no conocen el derecho como tal, pero un abogado que diga y hable de corrupción y cuando no lo demuestra, entonces, ¿en dónde quedó su teoría del delito? ¿En dónde quedó su teoría del caso? ¿En dónde quedó su teoría jurídica? ¿O acaso pasó la universidad por alto y todos sus conocimientos se cayeron? No, señores, es que cuando yo voy a plantear, voy a estar frente al juzgador, voy a hablar ante el juzgador o voy a hablar ante un medio de comunicación y voy a hablar sobre un concepto sobre el cual puede haber una acción delictiva, la tengo que tener bien fundamentada. Y eso es lo que nos dicen las garantías procesales penales constitucionalizadas, que nos quiere decir que cada persona se le debe de garantizar ese derecho a que la persona pueda defenderse. Y es que cuando se violentan estas garantías, que lo vamos a ver más adelante, es que los plazos son muy especiales, porque recordemos que hay algo muy especial en Guatemala. Por ejemplo, lo que es la primera declaración. Cuando hablamos sobre primera declaración, la Constitución Política de la República de Guatemala dice claramente en su artículo 9 que una persona debe ser escuchada en un plazo no mayor de 24 horas. Y recuérdense que dentro de esto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos ha indicado claramente en su artículo 8 que todos los estados deberán de tener un tiempo límite para ser escuchadas estas personas. Es decir, cada estado va a manejar su propio tiempo. Guatemala lo maneja a través de lo que son las 24 horas. Sin embargo, ¿qué sucede en Guatemala? En Guatemala dice, no, es que le hicimos saber el motivo de su detención y vamos a escucharlo dentro de 3 y 4 días. Pero ahora mi pregunta es, ¿de dónde obtuvieron ese concepto o ese fundamento? ¿Dónde está ese principio de legalidad del juzgador? ¿De dónde? Es decir, no existe dentro de nuestro ordenamiento que pueda decir que un juzgador pueda mantener a una persona detenida más de 24 horas. Y ellos, por una costumbre, vean, una costumbre que ya debería cesar esa mala costumbre, dice, es que le hicimos saber el motivo de su detención. ¿Qué artículo utilizaron constitucional? Porque aquí vean, aquí estamos entonces viendo las garantías constitucionales. ¿Y en dónde está indicado sobre que el juez puede tener a una persona más de 24 horas detenida? ¿En dónde lo dice? Discúlpeme, no hay ni un solo artículo que lo diga. Que sea una costumbre, esa costumbre la Constitución no la tolera, no la acepta, ¿sí? Entonces, esas garantías procesales penales constitucionalizadas debemos enfocarlas que los derechos se deben proteger. El Estado está para proteger. Si bien es cierto, aquella persona pues ha delinquido, ha cometido una acción delictiva, pero también debemos considerar que esa persona, ¿qué es lo que sucede? También tiene derechos y hay que protegerlos y no hay que estigmatizarla y por ese estigma la voy a tener ahí detenida un tiempo que no sé ni cuánto pueda suceder, porque al final de la jornada ahí es donde entra esa violación a derechos humanos. Entonces, veamos qué es lo que sucede entonces cuando nosotros estamos hablando sobre estas garantías. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Dice, ¿qué órganos limitan y estabilizan el proceso penal en las garantías constitucionales? Vean, cuando nosotros estamos hablando sobre las garantías constitucionales, no solo hablamos sobre los artículos que emanan de la Constitución, como hablábamos de los anteriores, sino que también estamos hablando sobre instituciones que están dentro del marco de legalidad del proceso penal. Por ejemplo, tenemos a la Corte de Constitucionalidad, que nos habla sobre lo que es el amparo, que es algo primordial. Tenemos en ese aspecto al organismo judicial. En el artículo 203 de la Constitución nos habla que corresponde a los tribunales de justicia la
potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el organismo judicial, a través de los diferentes juzgados que existen en el país de Guatemala, pues son los encargados de tener una competencia y tener una jurisdiccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la competencia que un juez debe de tener va enfocada hacia que es la persona que ha sido designada por el organismo judicial para poder ser el juez de garantía, el juez que, de acuerdo a las circunstancias procesales, pues pueda tener a bien cómo resolver un caso. Es decir, cuando nosotros hablamos sobre esa competencia y esa jurisdiccionalidad, recuérdense que es al momento en que el juzgador se presta juramento ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y enfáticamente dice que va a respetar la Constitución. De esa cuenta es que el juzgador desde ese momento va a tener una limitante que va a ser en cuanto a que puede ser juez penal, juez laboral, juez de familia, juez civil, y de esa cuenta es que tenemos la figura de un juez natural. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando sobre ese artículo 203 de lo que es la potestad de juzgar, estamos viendo de que aquí nace esa garantía constitucional de tener jueces con competencia y jurisdiccionalidad. No es que cualquier juez va a llevar mi caso y que cualquier juez va a tomar el procedimiento penal. No, es que por eso es que la Corte Suprema de Justicia es la que administra la justicia en Guatemala. Y es que la va a administrar de cuando nombran a los jueces, automáticamente son ellos los que van a formar parte de lo que es cada rama del derecho. Y esa cuenta es que tenemos a nuestros jueces penales dentro del ramo para que ellos puedan pues llevar a cabo todo ese procedimiento sobre aquella situación de aquella persona que ha delinquido y sobre lo que hablábamos sobre esa teoría del delito. ¿Por qué? Porque automáticamente el juzgador es el que va a verificar al final de la jornada la responsabilidad sobre aquel hecho sobre el cual el fiscal del Ministerio Público pues ha imputado y ha llevado sobre la investigación, y que recordemos que cuando es detenida una persona, pues a través de evidencias e indicios, pues una persona puede quedar detenida, y también tenemos la etapa de investigación, que son los medios que el fiscal deberá investigar sobre esa circunstancia que al final se convierte en prueba. Es la metamorfosis de la prueba como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración acá? Que tenemos dentro de lo que es nuestro proceso penal acusatorio, tenemos la figura del juez, no un juez inquisidor, no la figura de aquel juez cuando hablábamos sobre el derecho procesal inquisitivo. No, estamos hablando sobre ahora sobre un proceso penal acusatorio, donde el juez va a jugar la figura que como le corresponde, es decir, es el péndulo de la balanza. Él es el que nos va a indicar claramente a quién le asiste la razón. De esa cuenta es de que nosotros tenemos que tomar en consideración que acá, pues definitivamente el organismo judicial pues nos está dando la figura del juez, un juez de garantía, un juez con jurisdicción, un juez con competencia, un juez natural, un juez que va a realizar su trabajo como le corresponde, juzgar, y no como lo que hoy está sucediendo en muchos casos que nosotros lo vemos y que a veces, pues le digo, me decepciona completamente de ver que muchos juzgados lo opciones meramente publicitarias o lo que ellos creen que así es, y realizan
resoluciones sin fundamento. Miren cuántos casos hay hoy en día en Guatemala que realmente están llorando sangre porque hay juzgadores que realmente no están preparados para poder realizar toda esta jurisdicción. Y recordemos que esto debemos tomar en cuenta, que el juez debe estar preparado. Y me hacían una pregunta, mire, ¿y al juez se le puede investigar? Por supuesto que se le puede investigar, por supuesto que hay un ordenamiento para poder llevarlo y ser sancionado, porque realmente es que es cierto, el juez tiene su independencia judicial, pero esa independencia no me significa que yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana en un juzgado, porque yo tengo que fundamentar cada resolución que tengo, porque recuérdense que tengo que tener una argumentación jurídica de todo lo que yo estoy basando mis decisiones. Y es que, como les decía, tenemos que manejar una teoría del caso, una teoría del delito, una teoría jurídica para poder realizar nuestros argumentos que sean necesarios dentro de lo que va a ser este ordenamiento legal. Pero por eso es de que nosotros necesitamos tener un juez de garantía, y el Código Procesal Penal actual nos dice que el juez de garantía debe basar sus resoluciones, argumentarlas, y que dentro de la oralidad él debe de argumentarlas y fundamentarlas como corresponde. Y no solo por decir, es que mire, se enfoca sobre el artículo tal, es que es cierto, pero yo tengo que ver esa situación de esa persona, ese actuar. Óigase bien, es importante que yo vea que es la conducta humana, ¿ya? Eso es algo que se debe de esperar, porque sencillamente es importantísimo que nosotros conozcamos todas estas circunstancias que tenemos que tomar en cuenta. Y recuérdense de que al final de la jornada, un juzgador es el que debe fundamentar como corresponde. Y por eso es que hago énfasis que los juzgadores hoy en día, sus resoluciones deben ir debidamente fundamentadas, y no solo fundamentadas con lo que dice la Constitución y el Código Procesal Penal, es que también la convencionalidad sobre lo que habla sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y tantos instrumentos en materia de derechos humanos que se deben de conocer, también deben ser conocidos por el juzgador. Y para eso, para que la sentencia, para que la resolución, para que el decreto, para que el auto que él emita, pues vaya debidamente fundamentado. Y eso haga de una manera más satisfactoria una circunstancia procesal. También tenemos que conocer nosotros todo lo que se debe tomar en cuenta también con lo que es el fiscal del Ministerio Público. Y es que también recordemos que el Ministerio Público nace también en base a lo que es nuestro Código Procesal Penal. De acuerdo a lo que es el procedimiento penal acusatorio, el Ministerio Público pues conlleva todo lo que es está enfocado, mejor dicho, a lo que es la acusación, de acuerdo a lo que le corresponde la investigación del caso. Pero, ojo, hay que tomar en cuenta esta circunstancia, hay que tomar en consideración muchas cosas, porque recordemos que el Ministerio Público debe ser objetivo. No puede venir y solo decir, esta persona se queda detenida y punto y se acabó. No, es que debe haber objetividad de parte del fiscal del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque si él no es objetivo, definitivamente no podemos tener personas detenidas injustamente o por venganzas políticas o por venganzas de cualquier circunstancia. Es que la objetividad de las instituciones para eso son. Por eso dice que son órganos que limitan y estabilizan el proceso penal como en las garantías constitucionales. Pero el Ministerio Público definitivamente dentro de las investigaciones que realiza, pues deberá fundamentar. Y recuérdense que cuando el Ministerio Público o el fiscal del Ministerio Público viene e indica sobre las circunstancias de las cuales le dice al juzgador por qué está pidiendo una orden de detención, por qué está pidiendo una orden de captura, un allanamiento, etcétera, pues se lo está fundamentando al juzgador con las evidencias, los indicios que él tiene a la mano para que aquel pueda en determinado momento, ¿qué cosa? Emitir una orden. Pero aquí recordemos que hay un juego. Es que, señores, es que esto es lo más importante de nosotros de conocer nuestro derecho. Y es que aquí el fiscal puede estar en error
Y el juez le puede corregir la plana y decirle, mire, no accedo. ¿Por qué? Porque usted no me está presentando nada claro de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que solo el Ministerio Público puede tomar eso en cuenta en cuanto a circunstancias procesales? No, es que él investiga, él realiza cualquier circunstancia de las cuales dentro del delito, pues se puede decir que una persona ha cometido una acción delictiva y se la va a presentar al juzgador para poder lograr obtener qué cosa, una orden de allanamiento, una orden de detención, etcétera. Sin embargo, recuérdense que si el fiscal carece de esa teoría, y lo vuelvo a repetir, de esa teoría jurídica, de esa teoría del delito, de esa teoría del caso, entonces definitivamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a suceder de que él no va a presentar un caso correctamente, no lo va a presentar. ¿Y qué es lo que sucede cuando la persona es detenida y es llevada ante el juez? Definitivamente un juez de garantía se va a dar cuenta y va a decir, no, pues aquí no hay nada, yo no tengo nada y con qué poder resolver un caso. Y vean, un caso muy emblemático que realmente me tocó porque, les digo, lo pude observar y me di cuenta, se recuerdan que en el mes de octubre, sobre el año, creo, 2023 fue, cuando existieron los bloqueos y efectivamente pidieron la detención en ese entonces del que era exministro de Gobernación. Y entonces lo detuvieron pues porque supuestamente no había cumplido instrucciones para levantar bloqueos y tantas cosas. Sin embargo, el fiscal del Ministerio Público, cuando presenta como evidencias para que esta persona quedara detenida, presenta recortes de prensa. Por favor, ¿dónde se ha visto que eso pueda ser evidencias o cómo se ha podido realizar una circunstancia sobre ese caso? No, señores, es que también los fiscales cometen errores y se los digo porque a mí me ha tocado evaluar fiscales y me ha tocado examinar a fiscales y realmente es a veces vergonzoso y penoso ver de que también la institución no es el 100 como se dice, porque realmente cuando nuestros casos, y fíjense que los casos no se deberían de caer nunca, jamás se deberían de caer si el fiscal presenta casos debidamente fundamentados, argumentados, y de esa cuenta el juez no le quedaría más que decir, bueno, esta persona se queda detenida, esta persona se le seguirá un procedimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? No, porque falta de conocimiento, falta de estas tres teorías que les mencioné. Y sobre eso, definitivamente, vamos a tener casos fracasados. Porque a mí me decía un antiguo maestro que yo tuve que era un argentino y me decía, oye Mario, tú no tienes por qué alegrarte cuando te dicen tienes una sentencia absolutoria. Al contrario, te debía de preocupar porque entonces te está indicando que efectivamente la fiscalía ha presentado un caso erróneo, un caso sin argumentación, un caso sin fundamentación. Y es cierto, porque recordemos que la investigación es esa, que si un caso se va a juicio es porque todos los elementos que tenemos investigativos y que se han convertido al final como prueba es lo que va a sustentar un caso y que de esa cuenta pues se va a obtener una sentencia condenatoria. Por eso es que los fiscales deben ser fiscales también objetivos. Si tenemos jueces de garantía, tenemos fiscales objetivos, definitivamente vamos a tener un procedimiento por medio del cual definitivamente podamos lograr procedimientos reales, que Guatemala sea algo próspero dentro del ordenamiento legal. Pero también nace otra figura procesal y dentro de este ordenamiento es la defensa pública penal. Recordemos que cuando tenemos esta institución es porque anteriormente, en el anterior Código Procesal Penal derogado, definitivamente, pues, ¿qué era lo que sucedía? Era que los estudiantes de derecho defendían a las personas. Me pongo en este caso. En mi caso, cuando yo fui estudiante de derecho y en mi práctica penal, me tocó defender casos penales, llevar casos penales como estudiante. Imagínense qué triste era ver que una persona, cuando se estaba jugando su libertad, es más,
hubo un inconveniente para Guatemala porque un estudiante de derecho defendió en un caso de pena de muerte. Imagínense qué triste haber observado que era estudiante de derecho el que había llevado este caso y que todas las garantías que se habían dado se habían caído. ¿Por qué razón? Porque no existían defensores públicos como los hay hoy. Es decir, que hay una institución que presta ese servicio en la cual, pues les comento, yo trabajé en la institución, trabajé por más de 17 años como abogado defensor, fui coordinador, etcétera. Llevé, es decir, me desenvolví durante 17 años en la institución como defensa pública, pero me daba gusto ver en ese entonces, porque me dio gusto que estando como abogado defensor, que fui uno de los primeros defensores en esa institución, y que cuando a nosotros nos capacitaban, nos decían qué debíamos hacer, cómo debíamos realizar nuestro papel, era muy bonito porque teníamos esa obligación de defender, pero como profesionales, como abogados. Es decir, que el Estado ya daba ese servicio a todas las personas, de dar el servicio de abogados defensores. Y de esa cuenta es de que esta institución juega ese papel importante. Sin embargo, hoy en día la institución pues ha caído muy bajo. Créanme que hoy me siento triste de ver que hay defensores que no realizan su trabajo como corresponde. Llegan solo por llenar un requisito, llegan solo por llenar un espacio, llegan sin ninguna teoría del caso, no llegan sin ninguna argumentación, no saben ni siquiera a lo que van. Es triste ver que dicen, hay capacitaciones dentro de esa institución, lamentablemente capacitaciones absurdas, porque miren, cuando las capacitaciones se pueden dar también de lo externo. No puedo yo tener dentro de una institución siempre a los mismos capacitadores cuando ellos mismos no se están capacitando. Es decir, ¿cómo voy a tener yo a 3 o 4 capacitadores que repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin tener ninguna experiencia? Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, esto sí lo aplaudo a la Escuela de Estudios Judiciales, y es de que conllevan a todos los jueces, magistrados, que tengan una preparación académica para que ellos puedan presentar alguna capacitación. Y eso hace que se pueda enriquecer más a la persona. Eso hace que también se pueda enriquecer de una forma diferente. Entonces, la defensa pública penal hoy en día, pues se está yendo ahora al límite que, si bien es cierto, son profesionales, porque son abogados, deben ser abogados forzosamente. Sin embargo, vean la desprotección que hay dentro de lo que es la capacidad de ellos mismos de poder limitar cada una de las consecuencias que se puede dar en cada caso. Fíjense que hay algo que es bien importante. ¿Cómo es posible que hoy en día pues tenemos de boga un modelo de lo que es la famosa aceptación de cargos? Y los defensores, todos aceptación de cargos. Qué fácil quitarme yo de encima un caso. Qué fácil es salir del problema cuando anteriormente no se daba esta circunstancia. Cuando anteriormente el abogado teníamos que pelear los casos, era llegar hasta el último recurso para poder pelear el caso. Es decir, eso lo hacía grande y eso es la experiencia. Yo agradezco a la institución durante esos 17 años que estuve, porque me dio toda esa experiencia penal, toda esa experiencia tribunalicia, para que hoy en día pues yo pueda trasladar esa experiencia. Por ejemplo, me dio la satisfacción, les comento, de haber sido uno de los propulsores de los que fue los juzgados de 24 horas. Fíjense que en el tiempo yo, pues, en ese entonces la dirección de la institución me nombró para que yo estuviese en las mesas cuando se implementaron los juzgados de 24 horas. Miren, era algo muy especial porque realmente se esperaba, fíjense que aquí se esperaba que los juzgados estos de 24 horas pues funcionaran para que no hubiesen esos atrasos en los plazos de 24 horas. Lamentablemente, hoy en día en la Administración de Justicia no se ha dado el seguimiento a esos juzgados y se ha quedado estancado, porque realmente me di cuenta de que fue parte de lo que uno tenía experiencia y de poder implementarlo. Por ejemplo, los sitios y otras formas de violencia contra la mujer, pues me tocó también a mí estar dentro de esto, y que gracias a eso pues tuve la oportunidad de viajar a Europa para conocer varios países sobre este sistema e implementarlo en Guatemala.
Eso es la satisfacción que me da de venir a Guatemala y decir, bueno, ahora cómo podemos implementar todos estos juzgados en Guatemala de femicidio, porque en Guatemala no existían. Y entonces se traía una forma novedosa de proteger esos derechos de las mujeres. Sin embargo, pues queda también arraigada esta circunstancia porque ya no le dan los seguimientos que corresponden, se quedan, es cierto, son jurisdicción especializada, son juzgados especializados, pero se les debe dar el seguimiento como corresponde. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, de esa cuenta es de que tenemos que tomar ese equilibrio en cuanto al proceso penal, que en diversas formas tenemos que buscar que no solo se otorga el proceso en un marco de seguridad jurídica, sino que también es que en la búsqueda de la verdad material y de los derechos del imputado. Recordemos que entonces, como vimos, es que las garantías constitucionales no es algunas cosas, algunos artículos de la Constitución. Es que llevamos instituciones, ya vimos artículos, ya vimos teorías que nos están diciendo que hacia dónde va esa garantía constitucional, porque recordemos que tenemos un procedimiento que por eso están las instituciones que hoy en día también nos protegen. Ay, pero se me olvidaba algo, disculpen hablar sobre la Corte de Constitucionalidad cuando les hablaba del amparo. Y es que, ¿qué pasa con todo esto? Recuérdense que cuando hay violación a los derechos, mala interpretación de los artículos de las leyes ordinarias, cuando no se aplican correctamente, pues se debe acudir a la Corte de Constitucionalidad, que es la que está protegiendo la Constitución, porque no es en la vía ordinaria, sino que ya es en el ámbito constitucional, que es la que protege y la que indica esos derechos. Pues definitivamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que a través del amparo va a venir la protección sobre aquellas normas jurídicas que en determinado momento se han dejado de aplicar correctamente. Por eso es que la Corte de Constitucionalidad juega ese papel importante, pero no es en el procedimiento ordinario, es en el procedimiento constitucional, porque como protectores, como institución que está entablada en cuanto a las circunstancias de lo que es ese constitucionalismo, pues va a proteger los derechos de una persona cuando sean violentados en la vía ordinaria. Por eso es que la Corte de Constitucionalidad juega ese papel importante, pero tampoco no podemos dejarle a la Corte todo el trabajo, porque si nosotros hacemos trabajos correctamente como jueces, como fiscales, como defensores, definitivamente, ¿qué es lo que va a suceder? Van a haber procedimientos correctos. Vamos a garantizarle aquel procedimiento y que cuando digamos es una sentencia condenatoria, vamos a decir que es una sentencia que no se ha violentado el procedimiento penal como corresponde. De esa cuenta es de que estamos viendo ese equilibrio entonces en cuanto de interés de las limitantes. Recordemos también que existe la necesidad de implementar una persecución penal más eficaz sobre las conductas delictivas. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que muchas veces hemos visto que dentro de nuestras políticas criminales, pues tienen que estadística criminal sobre la cual se tiene que versar sobre los acontecimientos que de los fenómenos sociales que vivimos en Guatemala se puedan limitar. ¿Qué cosa? Todos los delitos que puedan de una forma el Estado de su forma coercitiva pueda equilibrar esa paz social que indica que se debe dar a través del derecho penal. Quiere decir entonces que las garantías constitucionales del proceso penal se rigen como límites y un marco de actuación dentro de la justicia penal. ¿Qué quiere decir entonces? Que dentro del procedimiento penal como tal, vamos a encontrar dos ámbitos como parte de lo que es las garantías de la Constitución en cuanto al proceso penal, y es que básicamente todo está en el sistema procesal penal en dos aspectos, lo genérico y lo específico. Es decir, que nosotros tenemos que versar que nuestro procedimiento penal como tal definitivamente
está basado dentro de estas circunstancias por medio de las cuales definitivamente vamos a ver qué cosas, qué es lo que enmarca el procedimiento como tal. Porque recordemos que un proceso, como bien se dice, proceso, es decir, llevar todos estos pasos, pero con garantía, ¿sí? Y que no violemos garantías de quién, de la persona que está detenida, porque recordemos que al final de la jornada es la persona, es el elemento clave, que si nosotros tomamos en consideración que una persona que ha delinquido, ¿qué es lo que sucede? Esa persona definitivamente es la que va a abrir esa brecha dentro del proceso penal, porque si no tenemos a un sindicado, a un imputado, etcétera, entonces no tenemos proceso penal como tal, porque no hay justicia, pero media vez dentro del momento que aquella persona ha contravenido la norma jurídica, ha realizado una acción delictiva, definitivamente vamos a tener el movimiento dentro del proceso penal. Entonces, de esa cuenta, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Lo vamos a ver dentro de dos puntos de vista, la genérica y la específica. Veamos lo que dicen las genéricas. Sigamos con la siguiente, por favor. Gracias. Cuando nosotros estamos hablando sobre las garantías procesales genéricas, nos estamos refiriendo a aquellas normas generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal. Y es que recordemos que las reglas constitucionales restringen sus efectos al momento de que los actos procesales penales lleven una que se proyecten su fuerza garantista a todos los momentos de los que pasa el desenvolvimiento del proceso. Era lo que yo les decía. El proceso penal como tal debe estar garantizado desde el momento que una persona es detenida hasta el momento en que una persona recibe una sentencia condenatoria. Y no solo ahí, sino hasta que se ejecuta esa sentencia. ¿Por qué? Porque hasta el momento en que se ejecuta es cuando la persona empieza a cumplir aquella resolución que el juez ha dictado, porque a aquella persona se le ha encontrado culpable de una acción delictiva y que de acuerdo al ordenamiento legal, pues tiene una pena, una sanción, y esa sanción y esa pena pues se le ha impuesto, y de esa cuenta es de que éste deberá de cumplirlas. Entonces, de esa cuenta es que nosotros tenemos que ver que esas garantías procesales genéricas son entonces el desenvolvimiento del proceso como tal y que llega hasta el límite de las impugnaciones como tal. Es decir, nosotros tenemos que ver que todos los actos procesales pues deben ser garantizados. Y eso por esa razón era como se los decía anteriormente. No es posible que las personas digan, es que miren, los derechos humanos, sí, pero ¿por qué el juez entonces si no quiere verse involucrado sobre esas circunstancias de lo que son la protección sobre los derechos humanos, entonces, ¿por qué no acelera un proceso penal? Y al final de la jornada, pues vamos a decir, ya tenemos condenada a una persona por el delito A, B, C, D, F, G, etcétera. Pero mientras no lo hagamos correctamente, a esta persona se le están vulnerando derechos, ¿sí? Que el mismo Código Procesal Penal nos ha estipulado sobre los plazos que se deben de seguir para el efecto. De esa cuenta también debemos tomar en cuenta, ¿qué cosa? Debemos tomar que esas garantías procesales genéricas también son aquellas que nos van a indicar sobre que sea algo efectivo ese procedimiento. Entonces, dentro de esas garantías encontramos el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al debido proceso penal, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Veamos la primera, por favor, la que sigue. Cuando nosotros estamos hablando sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, dice que el Tribunal Constitucional guatemalteco, aunque no de manera muy expresa, ha señalado que los mecanismos de protección es la tutela judicial efectiva, que constituye los medios procesales por medio de las cuales la defensa y las garantías del mismo proceso se llevan a cabo. ¿Y cuáles son a través de estos que se lleva? El derecho de libre acceso a la jurisdiccionalidad,
el derecho a la libre acceso a los procesos en las instancias reconocidas, el derecho a obtener una resolución fundada y el derecho a la efectiva tutela judicial. Entonces, quiere decir que el derecho de libre acceso a la jurisdicción me está indicando que todos los guatemaltecos tenemos derecho a ¿qué? A poder acudir a los órganos jurisdiccionales, no importando el idioma que nosotros hablemos. Vean aquí que hay algo bien importante. La jurisdicción guatemalteca en el derecho procesal penal se debe tomar en consideración en cuanto al aspecto de que esa accesibilidad se debe tomar en cuenta desde el punto de vista que no importa raza, color, idioma, para poder acudir al sistema de justicia. Algo que se me viene a la mente y es que en este caso yo escribí un libro sobre lo que son los obstáculos que enfrentan las personas indígenas al hablar el idioma en primeras declaraciones, y es porque efectivamente Guatemala, a pesar de tener 22 idiomas mayas, no hay una forma por medio de la cual definitivamente se pueda tomar en consideración en cuanto a las circunstancias de que pueda accesar a la justicia guatemalteca. Recordemos que Guatemala es plurilingüe, multiculturalidad, y es que realmente personas indígenas que son detenidas en el ámbito de la ciudad de Guatemala, imagínense un quechí, un cachiquel, un mamo, un situil, definitivamente tenemos que encontrarle el idioma para que él pueda defenderse, porque él tiene derecho a hablarlo, a defenderse en su propio idioma. Y es que eso es algo que es importante dentro del sistema judicial, el acceso que se debe de tomar. Y no solo eso, es que también el acceso de las personas pobres, de las personas sin recurso económico, lo pueden hacer. De esa cuenta es que no podemos nosotros criminalizar a ninguna persona sin que no le demos el acceso a esa justicia pronta y cumplida que lo indica la Constitución de la República de Guatemala. No lo indica un eslogan del organismo judicial o de la Corte Suprema, lo indica lo indica la Constitución de la República de Guatemala. Por eso, ese libre acceso debe ser en forma inmediata de las personas. Esa forma inmediata de acceso a la justicia, estamos hablando también de la persona detenida, es decir, que sea escuchada en los plazos, que sus casos puedan ser llevados en los plazos correspondientes. Entonces, de esa cuenta es de que el acceso se debe de tomar a todos de esa derecho libre acceso al proceso o a las instancias reconocidas. Recordemos de que existe lo que es la publicidad dentro del proceso penal. Y esa publicidad no estamos hablando, óigase bien, no estamos hablando de una publicidad de medios de comunicación. Estamos hablando que es una publicidad para los sujetos procesales. Es decir, aquí no puede haber nada oculto por parte del Ministerio Público, nada oculto por el juzgador, nada oculto por el defensor. Es decir, todos debemos tomar en cuenta el, que el acceso al proceso penal debe ser para todos los sujetos procesales. Claro, por supuesto que si hay personas que no conocen o no son parte de ese procedimiento, pues definitivamente no van a tener accesibilidad a ese proceso. Entonces, el acceso es para todos. Por eso es que el principio de lo que es la publicidad se debe tomar en consideración porque es el acceso que tengo al proceso en cualquier instancia del proceso. Cuando hablamos de cualquier instancia, desde que la persona es detenida hasta el momento que se ejecuta la sentencia. Es decir, que el acceso que se está tomando en consideración es de que definitivamente debe tomarse en cuenta todos estos aspectos. El derecho de obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso, pues aquí tal vez yo les voy a decir algo. No es solo la que ponga fin, que es la sentencia, sino que también es todos los autos, los decretos que el juez emita para poder ir resolviendo parte del proceso penal en Guatemala. Y era lo que yo les decía cuando hablábamos sobre el organismo judicial y referente a los jueces. Es que los jueces deben de conocer esa teoría jurídica
esa teoría del delito, esa teoría del caso, porque si ellos, y es que es básico, miren, cuando el juez conoce perfectamente todas estas tres teorías, miren, va a fundamentar por qué esta persona queda detenida, por qué le doy valor probatorio o por qué le doy valor a aquella evidencia, a aquellos indicios, por qué yo digo que estos medios de investigación son suficientes para llevarlo a otra fase del proceso penal. Es decir, esas resoluciones no son solo aquellos pasos que se deben de tomar en cuenta por salir, como dicen vulgarmente, y valga la redundancia, del paso del proceso. No, es que tenemos que tomar en consideración que el proceso como tal debe ir debidamente fundamentado. Y era lo que les decía. Es que no solo es una fundamentación de decir, miren, en los artículos 3, 4, 5, 10, 11, 14, no, es que yo tengo que decir por qué estoy colocando el artículo 3, el 5, el 10, el 15, el 20, el que sea. Y también tengo que utilizar lo que es todo lo que está regulado en la convención, la convencionalidad del derecho también. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que me van a regular todo esto. Por ejemplo, conocer los principios de los abogados, conocer los principios del fiscal, conocer los principios de la jurisdicción. Todos estos principios son aquellos que de una u otra manera, pues me va indicando sobre las circunstancias que de alguna manera yo tengo que conocer y son parte de los instrumentos de Naciones Unidas, los principios de los abogados que los desconocemos, los principios de los fiscales, los principios jurisdiccionales. Son estas tres circunstancias de las cuales debemos tomar en consideración. ¿Por qué? Porque ahí nos dice claramente cuál es la función del abogado, cuál es la función del fiscal, cuál es la función del juez, ¿sí? Pero no me lo está diciendo una función que lo diga el Código Procesal Penal, me lo está diciendo principios que Naciones Unidas ha aprobado de esa manera y que son universales, ¿sí? Para que de esa cuenta podamos tomarlos en consideración. También me habla sobre el derecho a la efectividad de la tutela judicial, es decir, que toda resolución debidamente resuelta debe ser debidamente ejecutoriada. Vean acá que cuando se habla sobre un derecho de ejecución, estamos hablando sobre la ley del organismo judicial. Y es que la ley del organismo judicial es clara y específica, es decir, cuando una resolución está debidamente ejecutada y es cuando definitivamente es notificada a las partes y esta ya no interpone ningún recurso o bien se han finalizado los recursos y entonces esta causa firmeza. La ley del organismo judicial ahí me enfoca definitivamente sobre lo que es esta debida ejecutoria. Es decir, yo no puedo decir, miren, a mí esto no ha causado firmeza si desde el momento en que a mí me es notificada la resolución y yo ya no acudo a las instancias respectivas, esta causa firmeza. Entonces, desde ese momento es que todos debemos conocer. Aquí no vamos a enfocarnos solo en el derecho procesal. Vean todo lo que hemos tocado. Y aquí también vemos la ley del organismo judicial, que muchas veces ni siquiera dice una circunstancia sobre la cual se pueda tomar en consideración. Es que la ley del organismo judicial también es base, es algo primordial dentro del procedimiento penal. Y esta ley del organismo judicial, porque el derecho de efectividad de la tutela judicial me está indicando cuando una norma definitivamente queda debidamente ejecutoriada. Es decir, que cuando hablamos de eso, nos tenemos que ir a la ley del organismo judicial, no al proceso penal como tal, porque ahí es donde me dice la debida ejecutoria. De esa cuenta es de que el derecho a la tutela judicial efectiva se puede tomar entonces como a qué acciones que de garantía. Inclusive aquí tenemos lo que es el amparo y el habeas corpus. Es decir, aquí tenemos cómo podemos garantizar cuando definitivamente esta tutela judicial efectiva no se cumple. Y aquí lo está indicando claramente que si el ordenamiento ordinario no se lleva a cabo, definitivamente aquí tenemos dos circunstancias por medio de las cuales dentro del derecho constitucional que nos podemos abocar sobre lo que es
el amparo y el habeas corpus o la exhibición personal o como ustedes consideren prudente nominarle, ¿verdad? Porque eso es cuestión de cada uno de nosotros de poder hacerlo. Entonces, eso pues me está indicando claramente sobre las circunstancias que me garantizan ese derecho a la tutela judicial. Veamos el que sigue. Aquí tenemos el derecho al debido proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su naturaleza resulta amplia, pues refleja la función o la síntesis de garantizar la legitimidad procesal. Quiere decir que entonces todas las garantías del derecho fundamental, las libertades públicas de las que es titular una persona, están garantizadas sobre lo que abarca este aspecto. ¿Y qué es lo que abarca este derecho del debido proceso penal? Pues me lo está indicando sobre la interdicción de la persecución múltiple, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, un juez imparcial, prohibiciones de compeler o declarar o reconocer la culpabilidad. ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando sobre el derecho al debido proceso penal? Nos estamos refiriendo que cuando estamos hablando sobre la interdicción de la persecución múltiple, nos dice que una persona no puede ser perseguida doblemente por una acción delictiva. Aquí no estamos, oígase bien, aquí no estamos hablando sobre cosa juzgada, que es diferente. No, aquí estamos hablando sobre que puedan existir dos procedimientos de la misma índole, es decir, cuando estamos hablando sobre que esos dos procedimientos van de la mano, van de esa cuenta y que están llevándose en diferentes órganos jurisdiccionales, no se puede compeler, entonces estamos violando el debido proceso penal, porque solo es una acción, porque es solo un procedimiento que se debe de seguir a una persona. Y cuando hay multiplicidad de un procedimiento, entonces sí estamos cayendo en esta interdicción o el principio de nem bis idem que automáticamente nos está indicando sobre esa multiplicidad del delito. Es decir, si a mí me van a juzgar por el delito de robo, pues solo el delito de robo me van a juzgar en Ciudad de Guatemala, porque fue donde yo lo cometí, porque es decir, le robé a Juan Pérez y pues ese es el procedimiento. Pero no me van a seguir el procedimiento en Misco, en Villanueva, en Amatitlán, ¿ya? Porque definitivamente es solo ese robo que le hice a Juan Pérez. Claro, por supuesto que la persona puede cometer cientos de delitos. Y claro, por supuesto que le van a decir, mire, es que usted robó en la ciudad, robó en Misco, robó en Villanueva, robó. Ah, eso es diferente porque él tuvo varias acciones. Óigase bien, varias acciones. Pero aquí estamos hablando sobre solo una acción. Y cuando una acción, nos estamos refiriendo entonces a qué? Que esa acción no puede tener doble seguimiento procesal. Eso es lo que nos quiere decir la interdicción de la persecución múltiple. Derecho a un proceso sin dilación indebidas. Es decir, acá estamos hablando sobre lo que es el principio de legalidad y que por ese principio de legalidad tenemos que tomar en consideración que una persona debe ser protegida constitucionalmente sobre los plazos para los cuales se ha regido el proceso penal en Guatemala. Por eso es que es esta garantía constitucional, ¿sí? Esta garantía que ya hemos visto, hemos desglosado todo este andamio, ahora podemos decir, ¿por qué esta dilación no puede continuarse? Porque ya la misma Constitución me lo ha dicho que se debe proteger el debido procedimiento, se debe de proteger ese derecho de las personas. Entonces, si el Código Procesal Penal, que es nuestro manual para el procedimiento como tal, me está indicando que una persona debe ser escuchada en 24 horas, que se puede detener, me está indicando que si una persona pues es ligada a proceso penal, se le dicta prisión preventiva, pues solo se tendrán 3 meses para que pueda existir la investigación. Me está indicando sobre la etapa intermedia, el plazo para la etapa intermedia, me está indicando sobre los plazos del proceso oral, sobre el juicio oral. Entonces, todos estos procedimientos deben concatenarse sobre esa circunstancia.
Pero recuérdense que esto se debe también, y no se puede decir, es que hay mora judicial, y por la mora judicial es que los procedimientos no avanzan. Señores, es que esa es función de la Corte Suprema de administrar justicia. Y eso es lo primordial que debe verificar y saber que de acuerdo, óigase bien, de acuerdo a la población, cuántas personas pueden ser juzgadas por cada órgano jurisdiccional y cuántos órganos jurisdiccionales yo necesito implementar para que sea esta situación, que no haya una dilación indebida. Por ejemplo, ahí lo tenemos con los juzgados de turnos de 24 horas que se quedaron a medias. Resulta de que 24 horas solo existe en Ciudad de Guatemala, Zacatepeques, Escuintla, Chiquimula, existe en, ¿cómo se llama? Quetzaltenango, etcétera, y ahí se acabó. Pero Guatemala no es eso. Guatemala es todo el país, ¿ya? Guatemala es todo, y por esa razón, ¿cómo es posible que solo le voy a hacer saber el motivo de su detención a una persona y se acabó el asunto? No, hombre, es que ahí están los plazos que se deben de cumplir. Nos guste o no nos guste, que si bien es cierto, cuando se realizó o cuando se hizo la Constitución de 1985, pues definitivamente pues se creía que no iba a haber tanta población delincuencial y que eso iba a ser diferente. Pero vivimos etapas modernas. Lamentablemente la Constitución, que es una excelente, óigase bien, es una excelente Constitución, muy futurista, porque les soy honesto, la he estudiado y me ha gustado muchísimo analizarla concretamente. Me doy cuenta de que la Constitución de Guatemala es muy futurista en todos sus aspectos. Lamentablemente, en el plazo de las 24 horas, ahí se quedó muy corta porque según los juzgados iban a dar abasto y en 24 horas se iba a atender esa primera declaración. Claro, por supuesto que se creía también en un órgano jurisdiccional, un organismo judicial más proactivo, más grande, y que de esa cuenta hubiesen más juzgados para que se pudiera ventilar la justicia en Guatemala y no quedarnos como hemos estado hoy estancados en esta justicia lamentable en Guatemala. El derecho a un juez imparcial, eso es primordial, señores. El juez debe ser imparcial en todo. Aunque diga, miren, yo tengo mi independencia judicial, es cierto, usted goza de su independencia judicial, pero la imparcialidad ante todo sobre las circunstancias por medio de las cuales definitivamente una persona en cualquier momento acceder a un juez que de garantía, un juez con una competencia, con una jurisdicción, un juez que ha sido juramentado defender la Constitución y hacer su trabajo como corresponde. Eso es automáticamente por medio de la cual se debe de dictar, pero no jueces que hoy en día, miren, era de verdad, yo, miren, me quedé con la boca abierta hace poco, la semana pasada, si no estoy equivocado, que en los medios de comunicación dice se le sigue procedimiento a 4 jueces por anomalías en sus jurisdicciones y fue titular de un medio escrito y ahí está. Qué triste observar esas circunstancias sobre las situaciones que se dan con los jueces. ¿Y cómo es posible de que un juez también que conoce el derecho, que conoce sus teorías, como les decía, la teoría del caso, la teoría del delito, la teoría jurídica, y que venga y resuelva de una forma tan eh, sin sentido, que sus resoluciones no tengan sentido como tal? Definitivamente eso da pena, es preocupante de un juzgador, porque el juzgador y debe saber qué es lo que conlleva cada resolución. Entonces, es importante también que, por ejemplo, veamos también las prohibiciones de compeler o declarar responsabilidad. Eso también es, vean lo que dice, la prohibición de compeler a declarar o reconocer la culpabilidad. Yo, por ejemplo, escribí un artículo que era sobre la teoría del delito y la aceptación de la aplicación de la teoría del delito en la aceptación de cargos. Y créame que ahí hago énfasis sobre este artículo que, por cierto, fue algo muy especial porque fue publicado en Panamá, en la Escuela de Estudios Judiciales de Panamá, que recibí
una diplomatura, se llama ya una diplomatura como investigador científico, y ¿cómo se llama? Mi artículo de graduación fue ese. Entonces hago énfasis en cuanto a que la aceptación de cargos debe tomarse en cuenta sobre lo que es la teoría del delito, pues porque aceptar y reconocer una culpabilidad, a partir de dónde se debe hacer. Si entonces, ¿dónde se queda la teoría del delito? ¿Dónde dejamos una teoría por medio de la cual dice que se debe ventilar todos estos elementos? Porque realmente no me puedo ir de una acción hacia una culpabilidad. No puedo venir y penar, porque recuérdense que al final de la jornada, la responsabilidad o la declaración de un sindicado, de una persona detenida, es únicamente, son declaraciones para investigar, porque eso es lo que me queda, investigar el caso, porque él únicamente hace énfasis sobre ciertas circunstancias que sucedieron de esos hechos y de los cuales el Ministerio Público deberá investigar, deberá realizar toda esa investigación. Lamentablemente, la aceptación de cargos hoy en día no compele esa circunstancia. Es cierto, es una medida desjudicializadora que se puede tomar en consideración para ventilar pues casos que en determinado momento, después de tener una preinvestigación o investigación, pues puedan aceptarse, pero siempre y cuando reconociendo lo que es la teoría del delito, siempre y cuando no nos salgamos sobre ese procedimiento, porque si no, estamos contraviniendo totalmente artículos que para el efecto están dentro del Código Procesal Penal, el Código Penal, y entonces eso sí es peligroso. Pero bueno, Guatemala es Guatemala y ahí estamos con este procedimiento como tal. El derecho a la presunción de inocencia. Fíjense que acá es ser considerado y ser tratado como inocente. Acá en Guatemala, lamentablemente, puede ser que pueda herir alguna susceptibilidad. Les pido mil disculpas, pero es mi criterio muy particular. Pero, por ejemplo, cuando estuvo la famosa CICIG, ¿sí? Y lo que estaba en ese entonces, la exfiscal, señor Del Maldana, se violentaba todo este principio de inocencia. ¿Y por qué se violentaba este principio de inocencia? Porque vean, óigase bien, la misma Constitución de la República de Guatemala decía que no se podía exhibir ante los medios de comunicación, el artículo 13 creo que es, si no estoy equivocado, de la Constitución, medios de comunicación a las personas que han sido detenidas. Lamentablemente el show que ellos hacían era hacer una estructura, exhibirlas y decir quiénes eran las personas que estaban ahí detenidas y que esa era la estructura por medio de la cual habían sido detenidas. Entonces, ¿cómo es posible que Claro, por supuesto que un medio de comunicación de eso vive, de la noticia. Y entonces eso venía y colapsaba sobre lo que era lo que es el trato como inocente de una persona, porque el derecho a la presunción de inocencia es que la persona no se ha comprobado la responsabilidad alguna. Entonces, de esa cuenta es de que se violentaban muchos derechos de estas personas y no es posible de que por cuestiones meramente políticas se tuvieran que realizar cuestiones violatorias a la Constitución. Entonces, eso pues definitivamente arroja circunstancias que no son prudentes en Guatemala. Y vean algo que era de una manera pésima en Guatemala. ¿Cómo es posible que una persona sea fiscal general cuando no tenía el conocimiento del derecho penal? Cuando que era una persona que solo se había desarrollado en el ámbito civil. Y así fue electa fiscal general. Pues yo creo que muchas veces por cuestiones de amaño es que suceden estas circunstancias, estos nombramientos, y lamentablemente en este caso muy especial, la ex vicepresidenta de Guatemala, pues creyó que esta persona le iba a cubrir sus, todas sus dolencias, y resultó que no, porque salió más lista la elegida que la que eligió. Entonces, es que cambia toda esta circunstancia. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que estas circunstancias siempre van enfocadas sobre esa presunción que posee una naturaleza del juris tantum, que es la prueba en contrario. Recordemos que es esto
que tenemos que tomar en consideración en cuanto a que los aspectos que se deben de tomar en consideración es que se debe conservar la inocencia de una persona. Es decir, que toda la prueba debe tener una prueba en contrario, es decir, que todo lo que se dice, todo lo que se analiza de aquella persona, pues debe ser de una u otra manera, ¿qué cosa? Debe ser probada en cuanto a esa circunstancia. Entonces, debemos tomar en consideración que el sujeto conservará su condición de inocente hasta que no sea declarado culpable. Veamos la que sigue, por favor. El derecho de defensa. La garantía constitucional a que asiste a toda persona que posee un interés directo es una resolución jurídica en el proceso penal. Es decir, que acá pues definitivamente le corresponde a una institución garantizar este derecho de defensa. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta que la realidad que tenemos que considerar es de que el Instituto de la Defensa Pública Penal debe ser en cuanto a las circunstancias que se deben dar en cuanto a esa defensa, porque el Ministerio Público jamás va a realizar un derecho de esta naturaleza. Y es que cuando lo vemos dentro de lo que nos dice el artículo 12 de la Constitución de la República, es de que es el momento de la presunción material, es la participación en el evento criminal, es decir, que la persona desde el momento que es detenida debe gozar de ese derecho de defensa, ya sea por un abogado de su conveniencia o por un abogado defensor público, el cual pues, le va a garantizar que en todas las circunstancias procesales él va a gozar de un profesional, no como les decía anteriormente, no hay unas circunstancias en cuanto a la situación de que exista una persona que no tenga ese derecho como era antes, que era un estudiante. Hoy no, hoy es un profesional del derecho, el cual va a ser competente para poder defender a aquella persona. Este derecho de defensa yo creo que no tiene mayor explicaciones porque eso lo conocen ustedes mejor que nadie. Todos lo conocemos porque es parte importante dentro de este procedimiento. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que este derecho de defensa, pero es de una circunstancia por medio de la cual debemos enfocarnos. El que sigue, por favor. Las garantías procesales específicas. Cuando nosotros estamos hablando sobre las garantías procesales específicas, tenemos que tomar en consideración que eh, existe aquellas de alguna forma específicas y que de una manera pues llegan a ser también mixtas. Por ejemplo, tenemos que la igualdad de la ley puede ser mixta, inviolabilidad de domicilio mixta, derecho a un juez natural mixta, prohibición de valoración de prueba prohibitiva mixta. ¿Por qué? Porque se puede tomar en las específicas como en las otras que hemos visto. Entonces, de esa cuenta o en las genéricas. De esta cuenta es de que la igualdad ante la ley, recuérdense que la Constitución de la República es clara y específica y dice que todos somos iguales ante la ley y aquí no hay credo ni nada, ni cuestiones políticas, porque ya lo vimos que estuvo preso un expresidente de Guatemala, una expresidenta de Guatemala, entonces la ley es igual para todos. No podemos decir entonces que una persona es igual, puede ser superior a la ley. Puedo tener un cargo público, puedo tener un cargo por medio del cual definitivamente esto me va a ayudar a que yo pueda tener esa circunstancia, ¿ya? Esa igualdad, pues definitivamente está dentro del marco legal. Inviolabilidad del domicilio, pues definitivamente es la inviolabilidad que nuestro domicilio jamás puede ser vulnerado mientras no haya una orden de juez competente por medio de la cual pueda de tomarse en consideración esa inviolabilidad del domicilio. El derecho a un juez natural, esto sí es muy especial porque el juez natural, acuérdense que es el del ramo del derecho, que en este caso el derecho penal, que es el que va a llevar el caso porque recordemos de que tiene una competencia, tiene una
jurisdicción, es decir, el juez natural, está enfocado de acuerdo a la administración de justicia por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia lo ha indicado, pues definitivamente este va a ser el que va a llevar el caso y que es el que se va, ante él se va a ventilar todo el procedimiento. La prohibición de valoración de prueba prohibida, efectivamente la prueba que no es permitida no se puede valorar. Prueba que se ha obtenido de forma anómala o de medios meramente permitidos no debe ser valorada como tal. De esa cuenta tenemos las específicas como tal. Y dentro de las específicas que son estas garantías tenemos el principio referido a la relación entre el juez y la prueba, la inmediación procesal, el principio referente al conocimiento de los casos procesales y el principio referido a la marcha de los actos procesales. La siguiente, por favor. La primera, en cuanto al principio referido a la relación entre el juez y la prueba y la inmediación y la mediación. Recuérdense que este es un principio muy importante. El juez debe estar siempre en todas las audiencias, el juez debe estar en todo el procedimiento como tal, porque recuérdense que el juez es el que va a valorar no solo la evidencia en la primera fase, es decir, cuando es detenida una persona en la etapa preparatoria, cuando es una persona detenida, porque el juez está presente cuando aquel declara, cuando aquel dice, cuando el fiscal presenta todas las evidencias, todos los indicios, el juez debe estar presente. ¿Por qué? Porque en base a las evidencias y los indicios, definitivamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la persona quede en prisión preventiva o le dicte auto de procesamiento y le dicte auto de procesamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la mediación de él, porque él va a tener a la vista, porque él va a observar, él va a verificar todo lo que hay ahí y de esa cuenta es que una persona puede quedar detenida por esas circunstancias. Y recordemos también la etapa intermedia, la etapa de investigación en la cual todas las evidencias o indicios pasan a ser medios investigativos y que de esa cuenta al final, cuando llegamos a la etapa intermedia, los presenta ante el juzgador como medios investigativos y le va a decir que con esos medios de investigación pues se pretende que la persona vaya a juicio, pues el juez también tiene que valorar esos medios de investigación. ¿Por qué razón? Porque él los debe tener a la vista y debe considerar que efectivamente todos esos medios investigativos definitivamente van a ser de una u otra manera por medio de los cuales la persona pues pueda ser ligada, perdón, pueda irse al ya en juicio penal, pues ya tenemos la prueba como tal y ahí se va a ventilar. Los jueces van a estar al tanto de toda la prueba que se va a ventilar en juicio y que de esa cuenta, al final de la jornada, todas esas circunstancias, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que se pueda dictar una sentencia, ya sea absolutoria o una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque son las impresiones y recuerdos que deben permanecer en el juzgador porque él es el que está viendo, porque recordemos que al final tanto el fiscal como el defensor pues presentan su teoría del caso como tal ante el juez y la presentan argumentada indicándole por qué aquella persona es inocente y por qué aquella persona es culpable y por qué debemos dictar una sentencia absolutoria y por qué debemos dictar una sentencia condenatoria, pero recuérdense que esa teoría debe estar debidamente fundamentada, de lo contrario es inútil, porque recuérdense que es primordial que el juzgador pueda tomar en consideración los argumentos tanto de la defensa como del fiscal para poder argumentar su sentencia. Esos son los motivos esenciales del principio referido entre el juez, la mediación y la inmediación. Veamos la que sigue, por favor. Principio referente al conocimiento de los actos procesales, la publicidad. Quiere decir que todo lo que se aporta para el fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus jueces y la seguridad jurídica. Es decir, que tenemos que buscar que hay publicidad. Tal vez acá podemos hablar sobre una publicidad, tal vez para el público, tal vez podemos, aunque recuérdense que hablamos sobre lo que es lo primordial, el principio de publicidad dentro del proceso como tal. Pero acá es tal vez por la transparencia del mismo proceso, es que se pueda ventilar de una forma diferente el proceso para que los medios de comunicación como el público en general pueda ver estos procedimientos
y los pueda ventilar de esa manera. Pero estamos en juicio, estamos en proceso, estamos en una circunstancia donde estamos hablando sobre ese proceso penal como tal. Es decir, aquí no estamos hablando como pasaba en la época de la CICIG, que era antes que la persona declarara, antes que la persona llegara a los juzgados, ya se conocía todo su panorama. Es más, yo me recuerdo, y eso eh, es una situación que guardo, que en Prensa Libre sacó un artículo que esta señora Telma Aldana declaraba, decía, pero si nosotros ya dijimos que esta persona es culpable, yo no sé por qué se va a malgastar todo en un proceso si esta persona debería declarársele ya culpable. Imagínense qué aberración procesal cometía esta señora al decir esas circunstancias. Y entonces, ¿dónde están las garantías constitucionales dentro del proceso penal? ¿Dónde está esta circunstancia? Estaba dejándolo así. Y estábamos hablando dentro de un proceso penal acusatorio, no estábamos hablando dentro de un proceso penal inquisitivo. Entonces, automáticamente debemos de conocer todos estos aspectos. Debemos saber y conocer sobre los aspectos de cada uno de los principios. Y es que, miren, vean, como les he dicho yo a mis alumnos en maestría, les digo, miren, si ustedes no conocen todos los principios procesales, definitivamente, créanme que es difícil. Pero cuando ustedes conocen todos esos principios, cuando ustedes conocen ya toda esa teoría jurídica, cuando ustedes conocen lo que es la teoría del delito, las inobservancias, todos estos, ustedes van a ir con una decisión para formar una oratoria forense como corresponde, porque la oratoria forense son esos argumentos que hace el abogado, que hace el juez, que hace el fiscal sobre aspectos legales, sobre la argumentación que dice en forma verbal sobre las circunstancias que se deben de atender. Veamos la siguiente, por favor. Principios referidos a la marcha de los actos procesales con celeridad. Dice que desde el punto de vista de legalidad ordinaria, la celeridad debe irse y eventualidades concentradas en los procedimientos. Debe haber desde el punto de vista de la legislación constitucional y desde el punto de vista legislativo. Dice que sin la dilación indebida o a que su causa sea vista dentro de un plazo razonable. Fíjense que acá estamos hablando y de la misma dilación procesal, que era lo que yo les decía. El procedimiento como tal, y por eso no me voy a detener aquí mucho, es porque la celeridad procesal debe de existir, debe seguir sus procedimientos como tales y a cabo como corresponde. Eso ya lo conocemos, que estos principios son básicos dentro de la celeridad. Y veamos la otra, por favor, antes de llegar a conclusiones. Las garantías mínimas del proceso penal. Fíjense que acá hay una circunstancia que es bien importante, y es que el poder estatal, o es decir, el poder coercitivo que tiene el jus poniendi, es decir, la coercibilidad del Estado de castigar a una persona que ha cometido una acción delictiva, también viene y se da la contraparte, que son los derechos fundamentales de las personas y las libertades personales principalmente. Es decir, que si bien es cierto, el Estado como tal tiene la coercibilidad de poder imponer una pena, de poder castigar una acción delictiva, pero también está la otra parte, que es los derechos fundamentales de la persona, a defenderse, de poder demostrar su inocencia, es decir, porque se está en juego uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, la libertad, porque recuérdense que al final de la jornada, el hecho mismo de castigar a una persona, de imponerle una pena, lo estamos privando de ese derecho humano que es la libertad. Claro, por supuesto que esa libertad la vamos a tener desde el punto de vista que se tenga en cuenta es culpable. Desde ese punto de vista se pierde ese derecho humano, pero cuando la persona no es culpable, cuando la persona no es responsable y se le tiene detenida injustamente, también es la violación a sus derechos como tal. Entonces, de esas cuentas es de que ese conjunto de reglas mínimas del ejercicio del jus puniendi también debe tomarse en consideración que estos instrumentos como tal también tienen conceptos y tienen en cuenta hacia lo que es los derechos humanos como tal. Y pues aquí aplicamos los instrumentos internacionales, por ejemplo, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las 100 reglas de Brasilia,
aplicamos también lo que es los principios de los abogados, los principios del fiscal, los principios jurisdiccionales, aplicamos todos los principios, la Carta de Naciones Unidas, aplicamos todos estos derechos internacionales por medio de los cuales hacemos valer los derechos humanos de las personas cuando son mancillados dentro de un proceso penal, cuando el Estado, a través del jus puniendi, es decir, la coercibilidad, es en exceso. Entonces, porque para eso debe haber un límite, que si bien es cierto, el Estado es a través de su órgano judicial, que es donde se imponen las penas, es también que se debe verificar que no se extienda más allá y también tenemos el goce de los derechos en cuanto a los pactos, a los convenios internacionales que protegen en materia de derechos humanos. Entonces, hay que tomar eso en consideración, que hay una garantía constitucional que dentro del proceso penal, pues nos va llevando de esta y otra manera a defender los derechos de todas las personas que de una u otra manera y también los derechos de las víctimas. ¿Por qué no? Porque las víctimas también tienen sus derechos a que se les haga justicia para castigar a aquel que ha mancillado aquel bien jurídico tutelado, ya sea de la persona o bien de algún pariente o algún familiar. Y veamos la que sigue, por favor. Y como conclusión, tenemos que tomar en cuenta entonces que solo liminarmente se alcanza a exponer la vinculación en la legislación o en la práctica penal, que es de que se permite a los culpables responder de modo de que si son inocentes, pues así se debe tomar y si no, pues se debe hallar una justa absolución. Es decir, que el derecho procesal penal como tal se debe tomar de esa manera, que es una garantía que dentro del proceso penal, que si bien es cierto, el Estado como tal nos garantiza dentro de los fenómenos sociales que se dan hoy en día en Guatemala sobre el delito, pues también que el el legislativo o el Congreso de la República, el organismo legislativo, también pueda legislar en favor de los guatemaltecos en cuanto a esos delitos que hoy en día perjudican la paz social y que el organismo judicial pues pueda aplicar esas normas jurídicas y de esa manera castigar todas estas circunstancias que hoy en día nos están afectando. Lamentablemente la delincuencia es tan grande y por eso es de que han salido tantas leyes en cuanto a este aspecto penal para proteger los derechos de los guatemaltecos. Es decir, que tenemos, no es solo hablar de corrupción, 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 sino es también ponernos la mano en la conciencia y poder decir que Guatemala hay que revisar cada uno de los delitos y de esa manera poder realizar una acción pronta y cumplida por parte del Estado. El Estado de Guatemala nos debe mucho, nos debe proteger nuestros bienes jurídicos tutelados, debe proteger a la ciudadanía en todas las calles de Guatemala y nos debe proteger de toda esta delincuencia que hoy en día nos acechan diariamente. Les agradezco mucho. Es la siguiente, pues es la de decirles gracias por su atención. Disculpe pero esto da para mucho, para una cátedra completa de un semestre, pero lo resumimos en ¿qué? En poco tiempo. Así que les agradezco a cada uno de ustedes su atención. Espero pues no les haya aburrido. Espero que haya llenado la expectativa de cada uno de ustedes. Disculpen que me llevé algunos espacios muy rápidos, pero yo creo que era porque el sábado todos queremos descansar y gracias por los que estuvieron atentos. Así que les deseo la mejor de las noches y estoy aquí para lo que ustedes deseen. Gracias. Muy buena noche, estimados alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala Jurídicas y Sociales. Doctor Mario Obdulio Reyes Aldana, la verdad, pues fue un gusto contar con tan muy buena ponencia de su parte. Le agradecemos del parte del Grupo IDEA el tiempo que se tomó el día de hoy para poder venir aquí a dar esta excelente ponencia. Muchísimas gracias a usted por ese valioso apoyo y conocimiento que le ha brindado a todos los estudiantes el día de hoy. Estimados amigos, ahorita voy a hacer envío del formulario para la asistencia y vamos a estar tramitando los diplomas y se los haremos llegar prudencial correspondiente por medio de sus correos electrónicos.
Doctor, muchísimas gracias. Nuevamente le agradecemos bastante ese espacio, ese tiempo que se ha tomado el día de hoy, un sábado, para venir a brindarnos estos conocimientos. Quedamos en comunicación, le agradecemos mucho. A ustedes muchísimas gracias y ya saben que en lo que yo les pueda servir y apoyar, pues me tienen a la orden. Pues a mí me gusta mucho la docencia y claro, por supuesto que en lo que podamos colaborar con cada uno de ustedes, siempre estoy a la orden porque siempre he dicho que cuando se brinda conocimiento, se brinda un mayor espacio para que los estudiantes, los profesionales puedan salir adelante. Y si eso me toca, pues lo hago con el mayor de los gustos. Mi tiempo es para eso. Si he aprendido muchas cosas en la vida, pues profesionalmente, pues aquí las puedo compartir con ustedes. Así que les agradezco muchísimo por este espacio. Que tengan todos y cada uno una muy buena noche. Gracias por darme este espacio y de verdad muchísimas gracias por estar conmigo en este momento. Gracias y que tengan la mejor de las noches. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buena noche. Adiós.